Bendito sea su nombre. Dios les bendiga y bienvenidos a la casa de Dios, su casa, la gran comisión, lugar donde Dios nos ha llamado a predicar su palabra, a disfrutar su presencia y a formar un carácter. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide que aquí venimos a formar un carácter. A Dios no le sirven cristianos sin carácter formado. Aprenda eso, adultos, jóvenes y niños. A Dios no le sirve la gente sin un carácter formado, porque va a seguir Dios batallando con niños. Y Dios dice en su palabra, por medio del apóstol Pablo, que hay etapas en la vida. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo, he conocido la verdad, he conocido los principios, por ende debo de crecer. Aquí es sí o sí debemos de crecer. ¿Recuerdan que yo les traje una palabra acerca de las etapas de la vida del cristiano? El río de Dios al tobillo, el río de Dios a la rodilla, el río de Dios a la cintura, a los lomos y luego lánzate a nadar. ¿Qué indicaba esto? ¿Qué indica esta verdad? De que cuando uno es niño espiritualmente, el río de Dios anda aquí. No hay conocimiento y por ende se sostiene por sí mismo. Cuando uno va a un río que le llega el agua aquí, usted no necesita ayuda de nadie porque usted puede caminar en el río. Después le llega aquí a la cintura y usted dice, la corriente me mueve. Ahí estás en término medio. Dios te mueve, pero a la vez todavía está tu voluntad allí. Llega el momento que te llega a los lomos el agua y empiezas a flotar y a tocar, a flotar y a tocar. Pero llega un momento que te inunda, ahí ya no depende de ti. Ahí ya depende de la corriente del río a donde te quiera llevar. Eso es lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere hacer. Que dejemos de estar nadando en el río, que no nadamos, más bien solamente estamos pisando agua. Dios quiere que aprendamos y nos sumerjamos en el río del Señor. ¿Para qué? Para que la dependencia nuestra de nosotros mismos se haga a un lado y comencemos a ser guiados por el Espíritu Santo, que es el río de Dios. Amén. Así que aprenda esa parte, que aquí, por pequeño que sea o minúsculo el grupo de la gran comisión, que podamos decir que aquí hay gente seria, que hay niños serios, que hay niños que están aprendiendo Biblia y que no agarran las cosas de Dios como un juego, sino que de aquí, el día de mañana, qué sé yo, usted nunca subestime un grupito, un lugar, una pequeña congregación, porque se ha sabido que de pequeñas congregaciones han salido grandes evangelistas. ¿Por qué creen que cuando fueron y le hablaron a Natanael y a algunos de los discípulos y le dijeron que Jesucristo era de Nazaret, ¿saldrá o podrá salir algo bueno de Nazaret?, preguntaron? Nunca subestimen los lugares, por más prostitución que haya, por más homosexualidad, por más borrachera, etc. Nunca subestime el lugar donde usted nació o donde usted está creciendo. Amén. Así es que Dios nos ayude a entender esto. Aleluya. ¿Qué estamos viendo los días martes? Estamos viendo una clase que nos pega en el alma, nos confronta en el alma, porque tiene que ver que pega en nuestros intereses. ¿Por qué digo que nos pega, nos abofetea en nuestros intereses? Porque usted va a mirar que el cristiano, a pesar de que tiene a Cristo en su corazón, a pesar de que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, con todo y eso, si el cristiano no es un hombre de oración y de palabra, siempre va a estar optando por vivir de una manera carnal y en su propia voluntad. Cuando uno se llena de la palabra de Dios y los principios de Dios están chocando en la mente y el corazón siempre, uno tiene palabra de Dios, tiene principios de Dios tanto en su mente, en su corazón y por ende en su espíritu. Si usted no es una persona de esas que lee, que ora, que predica, que está atento a la presencia de Dios, usted va a ser una persona que no va a formar un carácter. Entonces, por eso estamos aquí cada martes,
cada viernes aprendiendo, tomando una clase, lo he dicho, de la A a la Z. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted pueda crecer y cumplir el propósito de Dios para su vida. Aquí puede haber evangelistas, aquí puede haber pastores que usted mismo ni sabe con quién está sentado o sentada, y usted, mi amigo, pero de aquí puede haber personas que pueden estar 10 años llenando un estadio, 10 años saliendo a las naciones, 10 años más adelante que Dios tiene pronosticado para usted en sus kairos, hacer de usted, señorita, niño, etcétera, un cantante, un doctor, etcétera, conocido a nivel nacional, estatal, mundial. Pero si usted no entra en el propósito de Dios con todo y el deseo que Dios tenga, no se va a cumplir, porque usted va a estar fuera de la voluntad y del plan de Dios. No subestimen los momentos que está aquí, porque aquí Dios lo está capacitando, porque aquí Dios lo está preparando para enviarlo a las naciones, para enviarlos a lugares donde usted va a ser dispensable. Amén. Así es que por delante y por detrás siempre debe de ir este tema el que estamos hablando, que es la santidad bíblica. Una vida sin santidad estamos perdidos. Una vida sin santidad estamos perdidos. Que me da gusto poder estar en el caso, la iglesia del Nazareno es muy conservadora. Y no es bueno decir esta palabra, pero comparando con otras denominaciones, hasta este momento la iglesia del Nazareno ha permanecido, que incluso nos ha defendido y ha puesto una cláusula para los pastores. Se movió en cuanto se lanzó aquel movimiento de LGTBI, etcétera, que nos iban a demandar por predicar en contra de la homosexualidad, etcétera. Rápido la iglesia Nazareno, la superintendencia, ¡pum!, nos mandó un correo electrónico: esta carta te da a ti el poder para seguir predicando lo que predicas. ¿Entiendes? Entonces, sigamos, a Dios sea la gloria, porque estamos ahorita, nos estamos manteniendo. Y no permitamos esas zorras, como dice la escritura, esas zorras que se meten en la iglesia, la mentira, una doctrina inventada, una tontería. No, santidad bíblica. Amén. Bueno, vamos a comenzar, porque yo sé que usted viene con un espíritu apacible, enseñable, un espíritu de hambre y sed de la palabra de Dios. Estamos hablando de qué es santidad. Y hemos hablado que, pues, lamentablemente tiempo atrás, algunos de nuestros pastores, o no nuestros pastores, sino simple y sencillamente pastores que conocemos y congregaciones, han dicho que la santidad comienza, o no es de que han dicho, sino han dado a entender que la santidad se comienza por lo externo. Y la Biblia nos enseña que es al revés, que la santidad comienza con él o en el corazón. Amén. Y estuvimos desglosando ya varias cosas. No quiero meterme nuevamente en eso, porque usted tiene los videos, y su labor como líder, como parte de esta iglesia, es estudiar y aprender. Que ya después vamos a estar metiendo un poquito más la cuña en cuestión a eso. Liderazgo que tiene que ser responsable a aprender lo que estamos enseñando. Bueno, entramos en un punto que era profundo. Hablamos de la amartología, palabra dominguera, que usted dice, ¿qué es eso? Dijimos que la amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Y vimos acá, digamos, el término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. El término pecado viene de la palabra amartía, que amartía indica errar al blanco. En otras palabras, cada vez que usted está pecando o que comete pecado, usted está errando al blanco, porque eso es lo que significa. Amén. Bueno, avanzo. Aleluya. Hablamos de que Dios mira las intenciones del corazón, y por ahí el hermano Josué me parece ser que me puso entre la espada y la pared con una pregunta. ¿Recuerdan? Que oiga, pastor, entonces es justificable que uno parece ser como que peca a la vez y a la vez no. Digamos, si echa una mentira, ¿no le es contada como pecado?
y estuvimos debatiendo, por ejemplo, dice la Escritura en los 10 mandamientos: no mentirás o no dirás falso testimonio. Ya es mentira, ya es un mandamiento, y cuidado, es un mandamiento. Es del decálogo de Dios, decálogo, de 10, decálogo, los 10 mandamientos. Entonces dijimos, eso es fuerte. Para poder decir que si yo miento, dijimos y pusimos el ejemplo, andan buscando al hermano Carlos, me tocan la puerta, lo andan buscando por allí para llevárselo, sea quien sea el gobierno, sea un enemigo, lo quieren acribillar, etcétera. Dios lo guarda, que es un ejemplo, hermano Carlos. Entonces escuche bien. Yo me asomo, ¡hey! Se metió por ahí un tipo ahí más o menos de estatura baja, con una t-shirt ahí, una polo shirt roja, zapatos negros, jean, porque me lo voy a quebrar. Y yo ahí con la, ¿qué vas a hacer con él? Me lo voy a quebrar porque me la debe. Ahí está. No. Voy a decir no, porque yo veo al tipo con un arma, con una navaja, con una pistola. Yo voy a mentir. Ahora, si el decálogo, si los 10 mandamientos dicen no mentirás, ¿me cuenta como pecado esa mentira? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Decía Griselda en aquella ocasión, porque Dios mira el motivo o la intención del corazón. Dios sabe que no quiero mentir. Ese no es mi estilo de vida. Esa no es mi forma de caminar en la vida. Sin embargo, por causa de salvar una vida, yo mentí. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Que mienta o salvar una vida? Salvar una vida, por supuesto. Por eso es bueno estudiar a profundidad la palabra de Dios. Ya mentiste al infierno, te fuiste. No, por favor, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas quizás que podemos estar mal comprendiendo de los 10 mandamientos que no hemos entendido. Amén. Vamos a avanzar. Por ejemplo, tenemos a Rahab, que ella era ramera, que era prostituta, ¿se acuerdan? A ella llegaron la propia gente de ella a preguntar por los 2 israelitas, hablando de Josué y de Caleb. Por aquí se metieron 2 espías, nos parece que por aquí se metieron. Y Rahab, la prostituta, ¿qué contestó? No, aquí no se ha metido nadie. Escuchen. Eso es alta traición a la nación de ella. Ella se estaba poniendo en pro a los enemigos. Y esa mentira le contó por justicia delante de Dios. Y ahora tenemos a Rahab, la prostituta o ramera, en el salón de los hombres y mujeres de la fe. Usted se va a Hebreos capítulo 11 y ahí va a mirar que también Rahab cuenta o le contó esa mentira por justicia, porque Dios miró el motivo de su corazón. No es de que quiso pecar por deporte, sino porque la intención fue buena. ¿Se fija? Es que nos falta aprender Biblia. Nos falta, ¿verdad, hermano Carlos? Mucho. Vamos a avanzar. Hablamos también de David cuando pecó. Aleluya. En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó por la mujer con la, ¿qué dijimos? Con la mujer con la que estuvo, por la mujer con la que estuvo. Si hubiera tomado a otra, probablemente Dios no le hubiera dicho nada, probablemente. Ten presente que la santidad nace del corazón y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo ejecutes. Fíjense nomás. Hay pecados que usted no tiene que ejecutar, pero ya usted pecó. Por ejemplo, ¿qué dijimos la vez pasada en cuanto a nosotros los hombres que vamos por la vista? Por el hecho de mirar a una mujer y codiciarla, ¡plum!, nos fuimos. Parece ser que este punto en la ley nos convenía más, ¿verdad? Porque en la ley, para que me cuente por pecado, pues me tenían que encontrar en adulterio. La ley no dice si tú miras y la codicia ya es pecado, no. La ley decía que si te encuentran en el acto sexual con la mujer o con el hombre, viceversa, eso es pecado. Quiere decir que en el tiempo de la ley había muchos zorrillos, ¿verdad? Muchos zorrillos, desde los fariseos, saduceos, sacerdotes, etcétera. Oiga, escuchen, hermano Leo, la boca se le haga chicharrón. ¿A quién mencionó? A los sacerdotes del Dios Altísimo que también andaban de zorros por ahí. Hermano, acuérdense que hubo una mujer encontrada en adulterio. ¿Se acuerdan?
y que solamente los hombres de Dios, los sacerdotes de Dios, iban a apedrear solamente ¿a quién? A la mujer, siendo que la ley decía que cuando encuentres a los dos en un acto de adulterio o fornicación, hay que darle piedra ¿a quiénes? A los dos. Usted se va al texto original, aquí la Biblia Reina Valera muchas cosas evade, pero usted se va a los textos originales y ahí tiene una confrontación Jesús con los sacerdotes, fariseos, y les dicen: ¿no será que esta mujer está siendo acosada y al hombre que no me han presentado, no lo han presentado porque es uno de ustedes sacerdotes? Estaban encubriendo el pecado de un hombre de Dios. Para que vean. Para que vean. Bueno, eso es la importancia de poder abrir la Biblia e ir aprendiendo. Por esta razón, no te guardes ni te cohibas simplemente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en nuestro corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como un pecado de comisión, aunque no se ejecute. Para la gente que está aquí, nueva, fresca, quiero gente estudiada, denme por favor la definición del pecado de comisión y del pecado de omisión. Hablen por favor. ¿Cuál es el pecado de comisión? El pecado cometido. Lo llevé, boom, al acto. ¿Y cuál es el pecado de omisión? Los que se hacen en oculto. Lo que se hacen en oculto, pensamientos internos, yes. Son los que no salen, sino que están acá, miren, adentro en el corazón. Por ejemplo, aquí podemos empezar a llorar todos. Ya la hermana comenzó a hablar. ¿Cómo está su corazón, hermana Sandra? Y así prosigo con cada uno y me paro frente a frente con usted. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Voy a hacer y le voy a meter un gancho al hígado, como lo hacía un pastor. Que le caiga un rayo al que me eche mentiras. Así decía un pastor. Señor, mándale fuego si me miente, por favor. Así decía un pastor, y se ponía cara a cara. ¿A poco tú? Y así nos confrontaba. Iba y se ponía frente a la persona. ¿A poco tú estás bien con todos los de la congregación? Señor, ¿ya lo tienes en la lista? Si me miente, pulverízalo. Porque aquí hay que vivir en santidad. No, hombre, la gente quedaba chicharrada y cambiaba de colores. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de pecado de omisión. Por eso es de que las congregaciones no avanzan. Por eso tenemos a pastores llenos de canas como su servidor. Y oran, y ayunan, y buscan, y predican, y ven la forma de cómo mantener la unidad y cómo mantener a la iglesia en un estado espiritual bueno. Pero todos por fuera están bien, pero por dentro, dijo el Señor Jesús en una ocasión, son sepulcros. Por eso esta clase se llama Santidad Bíblica. Porque a mí nada me dice que mi hermano Carlos, que Gisela, que Gilberto, que el hermano Sergio, Josué, el hermano Javier, por el hecho de estar peinaditos, se bañaron. A mí nada me dice que ellos están viviendo en santidad. Incluso nada me puede decir que yo me bañé, me afeité. No, porque Dios conoce mi corazón. Y entre nosotros nos podemos estar engañando los unos a los otros. Pero qué lástima que le rindamos más cuenta a los hombres que a Dios. Nos importa más la opinión de nosotros mismos que la opinión de Dios. Que es ahí donde un hombre de Dios decía: Padre, cuánto deseo que vuelvan los tiempos de Ananías y Zafira, para aquellos mentirosos, aquellos con pecados de omisión, caigan muertos en la iglesia, para que se marque un precedente, porque se está jugando mucho con la santidad. A lo que Dios le contestó: ay, mi hijo, si yo hiciera eso y volviera a los tiempos de Ananías y Zafira, ¿qué dijo?
tuviera cada iglesia tener una morgue. Porque hubiera mucha gente muerta. Ah, pero dale, estamos viviendo el tiempo de la grasa, dale, de la gracia. Dale. Bueno, y de la grasa también, ¿verdad? Los chicharrones, las tortas, ajá. Sí, ese chiste va para ahí meterle el torniquete ahorita. Bueno, sigo. Se ríe y todo, pero no deje a un lado la voz del Espíritu Santo. Dios me está hablando a mí, no sé usted. Escucha. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Nunca olvides esta verdad. Ninguna de nuestras mejores intenciones, motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. Por más buenas intenciones, por más buena motivación que tú tengas, si Dios no te ha mandado a hacer eso, no lo hagas. No lo hagas. Obedece y sujétate a Dios, a la palabra de Dios, al hombre de Dios. Vamos a entrar en otro tópico. Vamos ahora sí a entrar a otro tópico. ¿Ok? La santidad no tiene nada que ver con la moral. Ay, aquí vamos a entrar en algo bueno. La santidad no tiene nada que ver con la moral. Para aquellos, discúlpenme el término, santurrones, que creen que porque son muy morales, muy respetuosos. No, yo soy moral. Yo no me meto aquí, no me meto acá, no soy chismoso, no aquí. Ok, eso no es santidad. ¿Quién te dijo que eso es santidad? Vamos a ver. ¿Cómo dije que era el tópico? La santidad no tiene nada que ver con la moral. Sí, lo escribieron bien. Ok, ¿qué es la moral? La moral relativa a la conducta, la ética y las reglas de urbanidad tiene que ver con las buenas costumbres y es adaptable a las culturas. Con esa última frase ya cambió todo el término respecto a la moral. Otra vez. La moral relativa a la conducta, la ética y las reglas de urbanidad tiene que ver con las buenas costumbres y es adaptable a las culturas. Ay. Por eso, hablar de moralidad en un americano, como en un mexicano, en un centroamericano, en un europeo, es muy distinto. Si usted va a juzgar por la moralidad, usted va a meter en pecado a todo mundo. Porque para usted una cosa puede ser mala y para otra persona puede ser buena. Vamos a entrar, déjeme y me aviento un clavado en esto. Toma en cuenta que una persona puede tener comportamientos inmorales. Escucha hasta dónde vamos a llegar, y no estar pecando. ¿Qué dije? Puede estar en actos inmorales y no estar pecando. Estamos hablando de moralidad. Toma en cuenta que una persona puede tener comportamientos inmorales. Y cuando estamos hablando de comportamientos inmorales, para nosotros es ¿qué? ¿Caer en qué? Pecado. Es algo inmoral, es pecado. En este caso, ahora, sin el conocimiento. Por eso estamos estudiando esto. Ahora, aquí está la clave. La esquizofrenia puede llevar a una persona a tener una conducta inmoral. ¿Qué es la esquizofrenia? Chifladito, loquito, malo del cerebro, una enfermedad mental, etcétera, como usted le llame. La esquizofrenia puede llevar a una persona a tener una conducta inmoral sin quebrantar los principios de santidad. Pero hay que aclarar, la esquizofrenia, no usted que está en los 5 sentidos, ¿ok? Su estado patológico lo excluye. Según la amartología, que dijimos que era la amartología, era lo que estudia, ¿verdad? Lo que es el pecado, las intenciones y demás. Según la amartología,
de la posición de pecado. Dicho estado se considera en lo similar al de la inocencia, que es el estado donde se desenvuelven los niños en su primera etapa. Un niño no puede ser juzgado por las autoridades, ni siquiera por Dios, mientras esté en la inocencia, sea cual sea su comportamiento. Claro, por supuesto. Ya miró que hablar de moralidad es relativa, es según como usted la vea, dónde se encuentra, en qué lugar. Por ejemplo, tengo a un niño de 3 añitos, de 2 añitos, y tengo una persona adulta. Usted se está bañando. Está la puerta entreabierta. Estamos desnudos. Entonces usted ve que se mueve la puerta. Es el niño. Es el niño. ¡No entres! Y el niño medio ahí, ya entiende más o menos, pero el niño jugando con la pelota entró. ¿Cuál fue la intención de ese niño al entrar? Ahí va. Número 2, ya tuvimos al niño. Está una persona adulta. Ya conoce lo bueno, ya conoce lo malo. Y usted ve la puerta que se mueve y ¡no entres! Estoy como Adán y Eva. Y usted con todo y que le dijeron no entre, entró. ¿Cuál fue tu intención? Los dos entraron. Los dos entraron, el adulto como el niño. ¿Qué lo llevó a abrir la puerta al niño? ¿Qué lo llevó a abrir la puerta al adulto? ¿Será que podemos juzgar igual? No, porque hay uno que tiene conocimiento. Ya la intención del corazón puede ser otra y muy distinta. El niño pudo haber entrado, tú cubriéndote todo lo que Dios te dio. ¿Y qué pasa? El niño ni siquiera te ha volteado ¿a qué? A mirar. Pero en el caso del adulto ya es muy contrario. ¿Qué es pecado? Muy distinto. La intención de por qué abrir la puerta. Vamos a seguir profundizando. Perdón. Por otra parte, hay que entender que para nosotros algo puede considerarse pecado desde el punto de vista moral y podemos hacer juicio sobre ello por no conocer las culturas y al analizarlo, lo que juzgamos desde el sentido cultural está muy distante de lo que es pecado. Ahorita me lo va a entender más. Déjeme leer este estribillo más, este párrafo. En una ocasión, escuchen esto, la conocida predicadora Daisy Osborne, yo no sé cuántos han escuchado a un predicador que se apellida Osborne, que Daisy Osborne, creo que en este último tiempo, si no me equivoco, Guillermo Maldonado le invita mucho a predicar, creo que le llaman profeta, creo que es ella, Osborne, ok. Entonces dice, en una ocasión la conocida predicadora Daisy Osborne cometió una imprudencia en una tribu en el África al mandar a colocar brasier o sostén a las mujeres. ¿De quién? De la tribu de África, que habitaban en una aldea. Según esa cultura, era normal no usar esta prenda, ¿qué? El brasier o el sostén. Sin embargo, ella vio el acto como inmoral y lo juzgó como pecado. ¿Quién? La predicadora que fue a visitar allá a la tribu. Pero según la cultura africana, en esa aldea, eso es normal. ¿Qué es normal? Que la mujer no use sostén. Eso es normal, no es pecado. Los hombres no andan así, ay, no. Pasa la mujer, pasa la cuñada, la tía, la abuela, la mamá. Es normal. Ahí nadie anda, como le decía, de zorrillo, no. Sin embargo, fue esta predicadora y dijo, de América, ¡ay! Me imagino que se fue al supermercado, compró un montón, a todas las vistió. Pues resulta que a todas las que vistió se sintieron ofendidas, porque las únicas que usaban brasier en esa tribu era lo contrario, eran las prostitutas. Para que vean
que la moral no indica santidad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con alguien, si alguien nos dice algo, antes de decir, fíjate que el hermano lo oí decir eso, y usted sabe que no es de su país. Más que ir de chismoso a decir un montón de cosas, es grosero, habla mal. No, vaya y diga, disculpe hermano, disculpe, tranquilo. Esa palabra es bien fuerte en mi país, pero como yo lo veo que lo dice con tanta ligereza, sin pelos en la lengua y sin preocupación, ¿qué significa allá? Porque si yo no le pregunto, hermano, yo lo voy a crucificar. Yo voy a hablar de usted que es un pecador, un lengua suelta, un grosero, ¿me entiende? Entonces, ¿qué santidad? Ustedes recuerdan que yo les conté, lo voy a decir con todo respeto, pero agárrese el cinturón. ¿Está preparado? Y usted, hermano, me va a corroborar, no sé, hermano Carlos. Yo recuerdo que en una ocasión yo tenía un amigo de Guatemala, hermano Carlos. También yo sé y entiendo que para usted puede ser, no, es fuerte eso. Pero hay diferentes aldeas, hay diferentes comunidades. ¿Está listo? No se va a ofender. Ya se lo enseñé una vez. Salí de predicar, de orar un culto y un hermano de Guatemala me abrazó. Hermano Leo, usted sí que es un cabrón, me dice. El vaguito. ¿Qué? Para mí fuerte, pero para él no. Yo después entendí que esa palabra para él era, tú eres un hombre, eres alguien que las puede, en ese sentido. Pero cuando me la dijo a mí, yo dije, bendito Dios, me dieron hasta náuseas. ¿Y sabía usted que el original griego en la Biblia habla de un cabrón? Porque la palabra cabrón en sí no es una mala palabra. Es la cabra adulta, el macho, un cabrón. Nada más que conforme van pasando el tiempo y van viendo las culturas, no ponen cabrón, sino ponen macho cabrío. ¿Se fija? Porque es bueno ir viendo las culturas, el transculturizar, el traspasar la Biblia de un lugar a otro, y nosotros nos espantamos. Como por ejemplo, y lo digo, lo voy a decir tranquilito, despacio, y a veces hacemos juicios de palabras y nosotros no sabemos la cultura. Por ejemplo, en México, digamos Venezuela, creo Colombia, lo que nos ponemos nosotros le podemos llamar cachucha y todo está bien, pero háblele así a un argentino, es la parte femenina de la mujer, por supuesto, cuando digo femenina, es el aparato sexual de la mujer. Entonces usted se va y, o sea, la moral no es santidad, porque va a cambiar en todos los países. Y puedo seguir, traigo aquí palabras que van, en un país son buenas, en otras son malas, y no, dime. Quería comentar o agregar que, por ejemplo, antes los judíos generalizaban, pero Pablo en su doctrina siempre enseñó que a los pueblos se les hablaba en diferente manera y se les enseñaba diferente, justamente por eso, porque confundían moralidad con pecado, o falta de moral con pecado. A los corintios les hablaba así, a los de Efesios así. Por ejemplo, a los judíos y a los gentiles diferentes. Por ejemplo, podemos ahorita que mencionas a los corintios, a pesar de que las mujeres que se convirtieron al cristianismo estaban peloncitas porque eran prostitutas, ellas podían seguir pelonas en la casa de Dios. La gente de afuera podrían criticar y decir, esas son unas pecadoras prostitutas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por la moralidad que ellos tenían ya en conocimiento. Para ellos una mujer pelona en la casa de Dios indicaba que era una prostituta dentro de la casa de Dios. Porque, hermano Carlos, en Corinto la prostituta se conocía porque estaba con el pelo corto. Por eso Pablo le dice, cuando el escritor de los Corintios, hey, ¿qué hacemos aquí? Que se cree que es Apolo. ¿Qué hacemos aquí? Porque tenemos gente convertida, prostitutas que vinieron al cristianismo, están pelonas,
¿Qué hacemos? Bueno, ahí va otra vez con la moralidad. Ponle un velo, cúbrelas. Y con eso la salva. No porque vayan a ser santas, ya son santas, sino porque vamos a aplicar reglas de moralidad para no hacer caer en tropiezo a la gente que está afuera. Porque los de adentro ya saben que son cristianas, están dando testimonio, el Espíritu Santo se manifiesta, hablan lengua, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Por eso es muy bueno comprender qué es santidad, hermano, y agárrese. Agárrese, porque quizá usted está actuando o haciendo cosas que no son santidad. Porque el motivo, la enseñanza, el aprendizaje que usted obtuvo no es santidad. Está caminando robóticamente a patrones y conductas que le enseñaron, pero que su corazón está muy lejos de que la intención sea adorar, agradar, servir, manifestar agradecimiento a Dios. Estamos lejos. Entonces tenemos muchas iglesias que no están viviendo en santidad. Están lejos de lo que es santidad. ¿Se fija? Ay, ay, ay. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Continuamos. ¿Cuánto me queda? 1 hora. Vamos a empezar a cambiar los cultos y nos vamos a ir a las 9:30. Aunque usted se pierda la novela, pero yo pienso que es mejor la palabra. Dice, por otro lado, hay quienes obran en forma pegada a la moral y a la ética de sus creencias, pero con motivos equivocados. Y ante Dios es pecado lo que están haciendo, porque el motivo es incorrecto. Como por ejemplo, hoy en día hay mucho predicador bueno, y no con eso le está contando como un motivo correcto al Señor. ¿Por qué? Porque mucho predicador bueno está haciendo algo bueno, pero muchos están con una intención mala para tener ganancias. ¿Cómo se llaman? Deshonestas. Hay mucho predicador que va en pro al billete, al dólar, al verde. Y ahí están, ahí están. Hay gente que usted conoce, que yo conozco, que dan testimonio. Yo era así. Dios me sacó de allí. Y que Dios nos guarde a este ministerio joven, ¿verdad? De 6 años, de caer en eso. De querer estar predicando por estar ganando dinero. Eso es maldito. Eso es un anatema. Poder predicar el evangelio por causa de billete, sabiendo que el evangelio se ha dado por gracia. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Este fue el caso juzgado por Jesús cuando hizo referencia a la posición de los fariseos, que actuaban en toda la moral y la ética, pero en su corazón había perversidad, hasta el punto que Jesús los llamó sepulcros blanqueados y generación de víboras. Ellos estaban actuando bien en cuanto a ministerio, pero en cuanto a adentro, sepulcros, ¿qué es lo de adentro? Sepulcros blanqueados, lo de afuera, pero el sepulcro adentro, ¿cómo está? Podrido. Por fuera están bonitos, pero por dentro están podridos. Y generación de víboras. Fíjense lo que dice Mateo 23 del 25 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y cuando en la Biblia usted encuentra un ay, pues a veces uno lo lee nomás, ay de usted. No. Ahí es un lamento. Ay de vosotros. Es como decir,